el secretario de Comunicaciones y Transportes mientras llegaba aquí a Palacio Nacional. Dice él que no pasa nada, a pesar de que el propio Andrés Manuel López Obrador dice que sí pasó con la renuncia de Ursúa, que había jaloneos entre Alfonso Romo, entre el exsecretario, hoy exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y él mismo, por la visión del Plan Nacional de Desarrollo, que la versión de Ursúa decía tenía tintes neoliberales todavía, olía a neoliberal. Me llama mucho la atención que pues que no sean tan abiertos como el presidente los secretarios, ¿no? Yo le preguntaba a Javier Jiménez Espriu, ¿cómo les va con el jaloneo? No, no hay jaloneo. O básicamente que no pasa nada. Renunció uno, ya se fue. Yo sí creo que deben de muchos estar al pendiente de lo que dice el presidente, porque por ahí el presidente también saca la espada y corta un par de cabezas, porque no solamente esperemos renuncias en este gobierno. Mucho se habla esto de las formas, de cómo se debe de hacer la renuncia, de cómo se debe de hablar en la política aquí en México, pero nosotros los mexicanos quisiéramos enterarnos precisamente de estos jaloneos y quiénes son los que intervienen. Nos enteramos ya que ocurrió la renuncia, que empiezan a salir trascendidos, que sale información adicional de otros actores políticos, pero nunca nos entramos en el momento. Hay que decirles que para eso de las renuncias, por favor, hay un comentario que se ha hecho por parte de Lorenzo Meyer respecto, bueno, ¿y con qué vamos a sustituir al neoliberalismo? ¿Cuáles van a ser las nuevas formas, el sistema económico que tendrá que imperar? Vamos a favorecer a los sectores más castigados, los menos favorecidos, hacia allá va el gasto público, tiene que haber una recaudación más efectiva por parte de los que ganan más, bueno, en contra de ellos, porque sabemos que las grandes empresas no pagan impuestos, a veces se les perdonan y hasta se les regresan. Hay una base de gente que está en la informalidad, no pagan impuestos, y hay una franja de población mínima que es la que está cautiva de los impuestos. ¿Hacia dónde va el gasto? Vámonos a esto de las renuncias, porque precisamente con el caso de Carlos Ursúa, que lo hace a través de redes sociales, entrega una carta y jamás se hizo algo así como va a entrar ya una persona a sustituirlo, como tendría que haber sido una rueda de prensa. Así se acostumbra, debería de ser de esa manera. Y además, dices tú que las formas, en la política las formas son fondo. Sí. Y Ursúa se va literalmente como nosotros, de hecho Gunter, nuestro colaborador, lo vio entrar casi corriendo a Palacio Nacional. A mí se me hace que vino a entregar las llaves o a llevarse lo suyo, y los colegas, creo que era de La Jornada, que reportaban que entre empujones a reporteros y reporteras se fue también corriendo. Así no, esas no son las formas, y creo yo que incluso la carta tiene tintes de traición, no necesariamente al presidente, sino a México, cabrón. Qué responsabilidad de hacer declaraciones que ponen en riesgo al peso, a la bolsa de valores, a todo. Pues quisiéramos centrarnos todavía de más. Yo no sé si sea una traición, mucha gente lo ha tomado así. Hay que recordar el caso de Germán Martínez, precisamente que tenía unos roces con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través no de Carlos Ursúa, sino de Raquel Buenrostro, que es una funcionaria que tiene muchísimo acceso a Andrés Manuel López Obrador. Ya lo hemos, creo que hablado varias veces y en varios canales se ha visto respecto a estas diferencias. Pero perdón que te interrumpa, sí. Pero Germán Martínez tenía la razón. El propio Andrés Manuel López Obrador dice, el Plan Nacional de Desarrollo de Ursúa era de tinte neoliberal. Lo que decía, y muchos le criticaron a Germán Martínez, es, ¿cómo que hay neoliberales? Porque Germán Martínez dijo, hay visiones neoliberales en la Secretaría de Hacienda que nos están cerrando las puertas y que no responden ni siquiera a mis llamadas y nos cancelan reuniones. Y tenía que ver precisamente con este tema de los medicamentos y las licitaciones y el soltar los recursos para adquirir los medicamentos, ¿no? Eso era lo que se estaba señalando y por ahí salía esto de Carlos Ursúa, ¿no? Pero era más bien con la situación de Raquel Buenrostro. ¿Qué es lo interesante de lo que dice Carlos Ursúa? Voy a dejar a un lado la parte de la traición, lo de la intervención de personajes políticos de relevancia metiendo a gente a cumplir funciones a las cuales no está capacitada. También de eso nos queremos enterar, quiénes son las personas que están obteniendo un puesto muy a través de cuotas políticas, muy probablemente para estar en la Secretaría de Hacienda y dificultar el trabajo de un secretario que en teoría le dieron todas las facultades, modificaron las leyes para que pudiera... Pero ¿a qué subsecretario se refiere? ¿A qué elementos? Porque el subsecretario, que hoy es secretario de Hacienda, lo llevó precisamente Carlos Ursúa.
No, él estaba hablando de elementos políticos de otros lados, ¿no? Ya ve que se ha señalado a Alfonso Romo. Pues a menos que sea muy inocente uno y pensara, bueno, por las broncas que traen, quiso chingarse a Alfonso Romo y terminó siendo un madrazo para el presidente y para el gobierno en general. Porque fíjate que ese martes lo único que esperábamos nosotros como nota era lo que había hablado Andrés Manuel del tema migratorio, el arreglo con la Policía Federal, y de repente a las 12 creo que fue cuando se soltó todo, la renuncia de Carlos Ursúa. Luego viene lo de Juan Collado, que también le vamos a hablar, porque Juan Collado también es un tema relevante, porque podríamos decir, esto también se utilizó para bajar un poco la tensión de lo que pasó con Carlos Ursúa, la detención de Juan Collado, mano. A ver, dejemos aquí a Carlos Ursúa, el señor ya se fue, que le vaya bien. Incluso sería interesante, en medio de esto el debate sobre los Pulines, ver si Carlos Ursúa termina en la iniciativa privada, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no deberían los funcionarios públicos saltar de inmediato la iniciativa privada. A ver si no termina metiendo gol y un gancho al hígado a la cuarta transformación, un Carlos Ursúa, si es que brinca a la iniciativa privada. Pues ya ves que está esto de que durante un año no pueden participar en la iniciativa privada, que pero quiere el presidente a 10, ¿no? Se quiere ampliar a 10 años, ¿no? Bueno, pues con 5 yo creo que sería suficiente, pero bueno, se lo quieren aventar a 10 años. Pero si fueran honestos, el año sería, no había ni problemas, pero pues ya ves cómo se las gastan algunos personajes. Bueno, a ver, dejemos de hablar de Ursúa. Vámonos. ¿A qué va?